por su santidad, porque Él dio a su Hijo en la cruz por ti y por mí, para que el día de hoy estemos tú y yo aquí reunidos. Por eso su nombre exaltaremos, su majestad levantaremos, y todos los días proclamaremos el nombre de nuestro Señor Jesús. Por eso el día de hoy levanta tu alabanza a nuestro Señor Jesucristo. No pienses en otra cosa más que alabar a tu Creador, alabar a tu Padre, alabar al que te amó. Por eso exalta con tus palmas y con tu voz a nuestro Señor Jesucristo. Dile: tu nombre, oh Dios, exaltaré. A ese lugar santísimo, que nos toque, que nos limpie, que nos purifique de este pecado tan horrendo que tenemos por naturaleza. Que nuestro Señor nos perdona. Nuestro Señor es tan bueno, tan generoso, tan misericordioso, que nos ha dado el perdón una y otra vez, hermano. Por eso vamos a exaltar su nombre. Vamos a decirle: Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo. Puedes levantar tus manos si así lo deseas. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver, pasaré la
amado Señor. Dile, heme aquí, aquí estamos para honrar tu nombre, para llevar tu palabra a los que no la tienen, porque yo me rindo a ti. Cántale a nuestro Señor que yo me rindo a Él. Todo a Cristo nos entregamos, solo a Él debemos entregarnos y rendirnos a Él. Solo a Él debemos serle fiel, porque es el único que nos ama de una verdadera manera. Es el único que no nos fallará, porque incluso tu familia o tus amigos te van a fallar en algún momento, pero Él es fiel, Él te ama y te seguirá amando. No es culpa del Señor, de nuestro Dios, que hayan situaciones difíciles, porque Él es quien nos libera de esas situaciones. Él es quien nos saca del mal en donde estamos. Por eso cántale que yo me rindo a Él.
serle fiel. Y quiero serle fiel. Amén. Sigue alabando al Señor tu Dios ahí en tu lugar. Ok, hermanos. Pues el título de este mensaje lo hemos titulado Anímate en medio de la crisis, ¿verdad? Vamos a dar lectura rápidamente a una ilustración aquí que traigo. Se los voy a leer rápidamente, ¿no? También por el tiempo. Dice, en el siglo II de nuestra era, un rey mandó a llamar a un hombre que era cristiano y que, bueno, obviamente, pues tenía la fe, ¿verdad?, en Cristo. Y le dijo, si no abandonas tu fe, te voy a desterrar. Y el hombre le dijo, sonriendo, Su Majestad, usted no puede desterrarme. Cristo ha dicho, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Entonces, el rey muy enojado le dijo, ok, lo que haré es confiscar todos tus bienes, todo lo que tengas, casa, carro, lo que tengas. Y el hombre respondió, mis tesoros están en el cielo, usted no podrá tocarlos. El rey se enojó tanto que le dijo, ok, lo único que me queda es matarte, ¿sí? Y entonces el hombre le dice, hace 40 años que estoy muerto, morí con Cristo y mi vida está escondida con Cristo Jesús en Dios, ¿verdad? Qué bonito podemos reflexionar, ¿verdad? Un poquito. ¿Hace cuánto nosotros entregamos nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, verdad? ¿Cómo fue ese momento? No sé, hace quizá un mes, 2 meses, 5 años, 10, 20 años, no sé. Pero ese momento en el cual nosotros decidimos hacer esa oración de reconocimiento al Señor, ese día es un día muy especial, ¿sí? Y hoy nos lo va a estar recordando nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Vamos a seguir un poquito adelante. Esta carta, esta segunda carta a los Corintios, vamos a leer un poquito del contexto, ¿sí? El contexto histórico. Se dice que está escrita en el año entre el 54 y el 56 después de Cristo, aproximadamente, ¿verdad? ¿Quién la escribe? El apóstol Pablo, ¿verdad? Saulo de Tarso, ¿verdad? Fariseo de fariseos, que perseguía a la iglesia, ¿verdad? Y que tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo cuando iba de camino a Damasco, a una ciudad donde pretendía golpear y traer a aquellos primeros cristianos que habían decidido ser discípulos y ser cristianos, ¿verdad? Los iba a ir a encadenar y a traerlos. ¿Y para qué? Para golpearlos, ¿verdad? Bueno, pues el apóstol Pablo, un poquito de su personalidad, dice misionero de misioneros, ¿verdad? Ya lo conocemos casi todos. Dice que su amor apasionado por Cristo le daba esas ganas de esforzarse, no se fatigaba, enfrentaba peligros, se preocupaba por las distintas iglesias que, bueno, Dios le había permitido levantar, ¿verdad? Desde el año 50 después de Cristo sale el apóstol Pablo con Bernabé y empiezan a visitar las sinagogas, ¿sí? Que se encontraban, los lugares de reunión que se encontraban ¿en dónde? En Judea, Jerusalén. Y ahí es donde empieza a predicar el evangelio, ¿verdad? Lo que Cristo le había mostrado. Y entonces muchos judíos se le empiezan a poner en contra de él. ¿Y qué es lo que hace? Ok,
al ladito había una casa donde una persona había creído y se empiezan a congregar ahí varios cristianos, empiezan a crecer, pero después se da cuenta que Dios lo envía ¿a quién? A predicar el evangelio. ¿A quién? A los gentiles. Y entonces empieza su viaje misionero. ¿De qué? De plantar iglesias, ¿sí? Y en su fue su segundo viaje misionero, ¿sí? Él fue a Corintio y se estableció como año y medio ahí y levantó esa iglesia, ¿sí? Ya que estaba la iglesia, bueno, ustedes saben que hay un pastor en cada iglesia, hay diáconos, hay ancianos, hay liderazgo, ¿verdad? En una iglesia. Pues después de que este liderazgo ya estaba, de alguna manera, pues Dios había levantado ya de alguna forma líderes, ¿verdad? Y Pablo decide salir a Éfeso, y ya estando en Éfeso le llega carta que habían pasado ciertas situaciones ahí en Corinto, y es cuando envía la primera carta a los corintios arreglando ciertas situaciones que estaban padeciendo la iglesia de Corinto, ¿sí? Y posteriormente se arregla esa situación y escribe la segunda carta a los corintios. ¿Cuándo fue? De ahí de Éfeso sale a un lugar que se llamaba Troas y llega a un lugar que se llama, ahorita me acuerdo, desde ese lugar escribe esta segunda carta a los corintios, ¿verdad? Dice aquí un poquito de Pablo, que parece que él sufría una enfermedad crónica que le pedía a Jesús que le sanara, ¿verdad? Que le quitara esa enfermedad, pero pues el Señor no más no, y él siempre estuvo padeciendo esa situación. Por ahí también dice que su forma de ser, su personalidad, fíjense, al mismo tiempo era audaz y tímido, sereno y apasionado, activo y contemplativo, afectuoso y sarcástico, delicado y exigente. Tenía una personalidad muy, muy especial el apóstol Pablo, ¿sí? Rápidamente, la estructura de la carta nos dice que la introducción es del capítulo 1, del versículo 1 al 7, se divide en 4 partes. 1 es Pablo y la iglesia de Corinto. 2, el ministerio apostólico. 3, la colecta a favor de los creyentes de Judea, porque se mandó a hacer una colecta. Y 4, Pablo defiende su posición apostólica. Ok, rápidamente vámonos a comentar un poquito. Nuestro título, ¿cuál es? Anímate en medio de la crisis, ¿verdad? Ok, hermanos, ahorita en este tiempo de pandemia, ¿qué ha sucedido? Fíjense, la situación se ha vuelto inestable en cuestión de crisis emocional. Hay veces que estamos en casa y por alguna razón estamos nerviosos, ¿verdad? ¿Cómo están nuestras emociones? Hay veces que estamos pensando en tantas cosas que nos están haciendo quizá estresarnos. Quizá podemos decir que tenemos problemas porque este problema que tenemos de la pandemia ha traído una mala economía. Quizá alguno de nosotros tenía trabajo y de repente lo perdió, ¿verdad? Quizá alguno de nosotros tenemos una crisis de enfermedad, ¿verdad? Que a lo mejor decimos, ¿y ahora qué hago? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿No? Y más cuando nosotros, como a lo mejor como proveedores, somos los que llevamos el sustento a casa, decimos, ¿y ahora qué hago? Pues podemos ver que hay muchas situaciones de crisis, ¿verdad? Ok. Pero, punto número 1, del versículo 1 al 4, dice, ánimo en medio de la crisis, al saber
que tenemos una morada eterna en el cielo, ¿sí? ¿Cómo dice nuestro pasaje? Versículo número 1. Sabemos además, ¿qué versión tienen, perdón? Reina Valera, 1960. Ok. 2015 dice, porque sabemos que si nuestra casa terrenal, esta tienda temporal se deshace, tenemos un edificio de parte de Dios, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, ¿verdad? Porque creemos que si nuestra casa terrenal, así dice, no, ¿verdad? Dice, porque sabemos, ¿verdad? Eso es lo importante, el saber que el Espíritu Santo le está diciendo al apóstol Pablo una verdad. Nosotros sabemos que tenemos una casa eterna. Por ahí dice en la otra versión hispanoamericana, preparada, ¿sí? Y dice, Dios tiene una casa preparada en el cielo, eterna, no construida de manos humanas, ¿verdad? Aquí vamos a detenernos un poquito en este versículo y vamos a reflexionar un poquito. La morada terrestre es nuestro cuerpo, ¿sí? Esta tienda temporal que se desmorona, así lo dice en la otra versión. ¿Qué quiere decir? Que tenemos un cuerpo que rápidamente se enferma. Tenemos un cuerpo que hoy está y mañana quién sabe. Tenemos un cuerpo que cada día pasa y nos hacemos viejos. Cuando estamos jóvenes, nos vemos al espejo, qué guapo estoy, o qué guapa estoy, ¿verdad? Y pasa el tiempo, seguimos guapos, ¿ah? Pero nos damos cuenta de que ya nos duelen luego de repente las rodillas cuando pasamos de los 50, a lo mejor, cuando pasamos algunos de los 40, y que a lo mejor ya tenemos enfermedades, ¿verdad? Puede ser hipertensión, puede ser ácido úrico, puede ser diabetes, o en unos casos extremos, ¿no? Puede ser un cáncer, puede ser una situación más difícil, ¿verdad? Dice Génesis 2:7, Dios nos hizo del polvo de la tierra, ¿verdad? Al primer hombre, Adán, lo hizo del polvo de la tierra. ¿Y qué hizo? Sopló aliento de vida y llegó a ser el hombre un ser viviente, ¿verdad? Ok, ese ser viviente está compuesto ¿de qué? Tenemos alma, tenemos espíritu, tenemos cuerpo. Muchos decimos que la alma y el espíritu van de la mano, pero por ahí escudriñando un poquito, el espíritu es el intelecto, la inteligencia, por ahí va, y el alma es lo que nosotros sentimos. Si estamos tristes, ¿qué pasa? A veces hasta lloramos, ¿verdad? Andamos melancólicos. Si estamos alegres, pues la pura vida, porque estamos contentos, ¿verdad? Pero podemos estar deprimidos, podemos estar estresados, y toda esa situación, nuestro ser, nosotros la sentimos, ¿verdad? La vivimos. Estamos en un mundo caído, una naturaleza caída, que si vamos a Génesis, ahí podemos ver cómo viene la caída del hombre por el primer pecado, ¿verdad? Adán y Eva. Y ahí lo que sucede es que somos separados de Dios, ¿sí? Viene la caída del ser humano por la desobediencia a Dios, y desde ese momento, ¿qué creen? Adán murió espiritualmente hablando, porque después a los 90 años falleció su cuerpo, ¿verdad? Pero el espíritu y el alma son eternos. Y quiero que nos demos cuenta aquí un poquito, o reflexionar un poco más. Por gracia hemos sido salvos, ¿verdad?
Dice por ahí, igual aquí en 2 de Corintios 5:17, el que está en Cristo, nueva criatura es, ¿verdad? Todas las cosas viejas ya pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, ¿verdad? Ok, por gracia Dios nos ha salvado, por gracia estamos aquí escuchando la palabra de Dios y tenemos la fe y creemos, ¿sí? ¿Qué pasa? Que aquí el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo por medio de Pablo, nos está haciendo ver que tenemos muy corto tiempo en esta vida terrenal, ¿sí? Somos peregrinos. Dice ahí que Dios ya tiene una casa preparada para nosotros. ¿En dónde? En el cielo, eterna, ¿sí? Y esto hecha por Dios, no por manos humanas, ¿sí? Ok. En este mundo tenemos poco tiempo y Dios nos ha hecho un llamado. Cristo Jesús, cuando nosotros decidimos entregarle nuestra vida a Él hizo un llamado para nosotros. ¿Quién se acuerda de aquí cuando se bautizó? ¿Verdad? Cuando nos bautizamos, ¿qué nos dicen por ahí nuestros líderes, nuestros maestros? ¿Qué nos dicen? Ah, mira, ¿sabes qué? Una lección para el bautismo. ¿Te quieres? ¿Ya recibiste a Jesucristo en tu corazón? Ya, estoy contento, gozoso. Dios me ha mostrado un nuevo camino. Ahora soy nueva criatura y me quiero bautizar. El bautismo en agua, ¿sí? Cuando nosotros estudiamos esa clase, nos aprendemos un versículo de memoria, ¿verdad? Mateo 28, del 18 al 20. ¿Qué dice? Porque toda potestad se me ha dado en el cielo y en la tierra, ¿verdad? Dice, porque toda potestad se me ha dado en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos, ¿verdad? Enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he mandado. He aquí que yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, ¿sí? Ok, aquí tenemos poco tiempo. Todos somos llamados. Creo que nadie de aquí podemos decir, bueno, pues Dios no me ha llamado. Todos somos llamados. ¿A qué? A ser discípulos, a compartir el Evangelio, ¿verdad? Y aquí en la iglesia, aquí en estas instalaciones y en esta iglesia, Dios nos ha proveído de herramientas, niveles de capacitación, grupos familiares. ¿Qué más nos ha proveído? Hay diplomados, ¿sí? ¿Por qué? Porque Jesucristo quiere capacitarnos. Él quiere que nosotros también aprendamos, pero también Él quiere que nosotros testifiquemos, ¿sí? Muchas veces decimos, ay, y si le digo a mi vecino que se arrepienta porque si no ya se va a ir al infierno. Que Dios nos dé la sabiduría, ¿verdad? Para poderles compartir las promesas que tiene Jesucristo para nosotros, pero también sus mandamientos, ¿verdad? Y aquí vamos a ver que esta casa hecha por Dios, que ya tiene preparada para nosotros en el cielo, dice versículo 2, pues en esta tienda gemimos deseando ser sobrevestidos de nuestra habitación celestial, ¿sí? Y vamos al 3. Y aunque habremos de ser desvestidos, no seremos hallados desnudos. Estamos hablando de nuestra habitación corporal, que es como una tienda de campaña, ¿verdad? Se desmorona, se deshace. Algún día el corazón va a dejar de latir. ¿Y a dónde nos vamos a ir? Este cuerpo a la tumba, ¿sí? Y dice que gemimos, ¿sí? Gemimos quiere decir que estamos sufriendo, ¿verdad? Gemimos.
clamamos, pero ¿qué clamamos? Dice aquí, pues en esta tienda gemimos o clamamos, deseando ser sobrevestidos de nuestra habitación celestial. ¿Cuándo vamos a ser sobrevestidos de nuestra habitación celestial? ¿Cuándo vamos a ser sobrevestidos de nuestro cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado? ¿Cuándo? ¿Verdad? Por ahí hay otra cita donde dice el Señor Jesucristo que vendrá por segunda vez, y dice ahí la Escritura que los muertos se levantarán primero, los que hayan dormido o hayan muerto creyendo en Cristo, ¿verdad? Y los que están vivos serán arrebatados. ¿A qué le suena esto? Al arrebatamiento de la iglesia, ¿verdad? Ok. Entonces aquí estamos hablando que esto ya es un tiempo futuro, ¿verdad? Mientras ahorita estamos viviendo una vida en este planeta, con este cuerpo que se deshace, se desmorona y con poco tiempo, ¿verdad? Pero dice el versículo 3, y aunque habremos de ser desvestidos, no seremos hallados desnudos. ¿Qué quiere decir desvestidos? Este cuerpo es nuestro ropaje, y cuando vayamos a la tumba, este ropaje se va a desvestir del ser humano. ¿Qué va a quedar? Espíritu y alma. Vamos a ser desvestidos, ¿sí? Pero dice, no seremos hallados desnudos, ¿verdad? Aunque muéramos, no vamos a hallar, no se nos va a hallar desnudos. ¿Por qué? Porque el Señor tiene una promesa y el Señor las cumple. El Señor es fiel, nosotros no. Él sí es fiel. Y Él va a cumplir su promesa y nos va a dar un cuerpo glorificado, una nueva casa eterna en el cielo, ¿sí? Y dice, ¿cómo es de que nosotros estamos viviendo? Porque el Señor Jesucristo tiene muchas promesas para nosotros, pero también tiene muchos mandamientos, lo acabamos de ver. El Señor nos anima. Él dice, anímate en medio de la crisis, en medio de la situación que estás viviendo. Hay problemas, sí. ¿Quién no los vive? Todos vivimos ciertas problemáticas en casa, ciertas situaciones con la esposa, el esposo, con los hijos, en mi trabajo. Todos estamos viviendo crisis existenciales, problemas. Y el Señor está hablando a su iglesia, porque fuera de la iglesia, pues hasta se quitan la vida, ¿verdad? Pero el Señor quiere que nosotros pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba. ¿Quién da la casa eterna en los cielos? Dios. ¿Y nos la dio porque hicimos algo? ¿Nos está premiando? No nos está premiando, es un regalo, es una gracia. Dice Dios, aquí está mi Hijo, Cristo Jesús, mi único Hijo, mi amado Hijo, el que amo tanto, pero lo entrego, ¿para qué? Para que toda la humanidad tenga una oportunidad de vida y no muera, y no se encuentre ahí en el panteón el cuerpo muerto, inerte, y el espíritu lejos de Dios por una eternidad, y alma y espíritu lejos por una eternidad, ¿verdad? Gloria a Dios que Dios nos ha alcanzado, pero no hemos hecho nada para merecerlo. Es una gracia que Dios nos da. ¿Cómo valoramos eso, verdad? ¿En dónde ponemos nuestra vista? ¿En dónde estamos nosotros enfocados? ¿Tenemos problemas económicos? Sí, ok. ¿Y si me roban la casa? ¿Y si mi casa no la alcanzo a pagar? ¿Y si me la quitan? La verdad es que lo más importante ya lo tenemos, ¿sí? Y es la promesa de Dios. Lo vamos a ver un poquito más adelante. En este punto número 1, yo creo que es momento de reflexionar, como bien les dije, en dónde ponemos nuestra mirada, ¿verdad? Cristo murió por nosotros y Él
ha entregado su vida completamente, todo lo dio porque nosotros vivamos, porque nosotros tengamos una vida, no nada más de un rato, un momento, una vida eterna, que dice su palabra de Jesucristo, donde no habrá necesidad, ¿verdad? No tendremos sed, no tendremos hambre, no tendremos frío ni calor, estaremos en un lugar con un cuerpo nuevo, glorificado, junto con Dios. Más no sabemos, la Biblia no nos dice mucho, pero sabemos que estaremos con Dios por toda una eternidad. Y la verdad, hermanos, volteamos la cara, ya tengo 40, y volteo la cara, ya tengo 50, 60, 70, ¿y qué creen? Que de repente ya estoy diciendo adiós. Entonces, hay que reflexionar un poquito ahí. Ánimo en medio de la crisis. Punto número 2, al saber que Dios nos ha dado la garantía de sus promesas. Si nos damos cuenta, no estamos solos, no es en nuestras fuerzas. Dios nos ha dado su Espíritu Santo en nuestro corazón y Dios mismo viene a morar en nuestra vida, nuestra propia existencia, para que nosotros podamos caminar con esa fortaleza, haciendo lo que Dios quiere, ¿sí? Por medio del Espíritu, ¿sí? Las arras del Espíritu, la promesa de Dios viviendo en nuestra vida, es como el Señor quiere que vivamos, con esa fe, ¿sí? Porque más adelantito, ¿qué dice? Este es del versículo 5 al 9. Vámonos. Dice, a eso precisamente nos ha destinado Dios y como garantía nos ha dado el Espíritu. Así que en todo momento estamos llenos de confianza, sabiendo que mientras el cuerpo sea nuestra morada, nos hallamos lejos del Señor. 7. Y caminamos guiados por la fe y no por lo que vemos. Rebosamos confianza a pesar de todo y preferiríamos abandonar el cuerpo para ir a vivir junto al Señor, ¿sí? Entonces, ¿de quién es el deseo? De que vivamos eternamente en el cielo. Es de Dios. Dice el versículo 5, a eso precisamente nos ha destinado Dios y como garantía nos ha dado su Espíritu. Ok, si nos damos cuenta, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, por ahí también la Escritura dice que es la palabra de Dios, ¿verdad? Dice la armadura, Efesios 6, dice que te vistas con la armadura de Dios, y por ahí dice que la espada del Espíritu, ¿verdad? La palabra de Dios. ¿Por qué? Jesucristo, ¿cómo enfrentó a Satanás en ese tiempo de desierto? Con la misma palabra, ¿verdad? Si eres hijo de Dios, convierte esa piedra en pan, ¿no? Al fin que tú eres hijo de Dios. Y como todos sabemos, Él lo podía hacer. Pero, dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. ¿Qué quiere decir? Que si Dios nos ha dado su Espíritu morando en nuestro corazón, nosotros en esta vida, en este mundo caído, en esta naturaleza caída, tenemos que vivir con el Espíritu Santo de Dios, siempre pensando con nuestro espíritu conectado con el de Dios, nuestra inteligencia, lo que nosotros podemos comprender, entender, porque aquí lo entendemos, ¿sí? Cuando Dios nos dice su llamado o nos dice una promesa en su palabra, aquí es donde llega. Y cuando lo entendemos, viene al corazón. Y si nosotros atesoramos la palabra del Señor, nosotros vamos a caminar como dice el Señor. Pero si nosotros no le hacemos caso, nosotros vamos a seguir caminando como nosotros queremos, ¿sí? El que toma, sigue tomando. El que fuma, sigue fumando. El que adultera, sigue adulterando, ¿sí? Pero tienes todo el poder para hacerlo, porque el poder es de Dios, no es tuyo. Dios mismo, a través de su Espíritu Santo viviendo en nuestro corazón, en nuestra vida, es el que nos capacita, es el que nos llena con esa fuerza para caminar como Dios quiere. Y ahí es donde nosotros vemos que no estamos solos.
Dios mismo nos dice, el punto número 2, ánimo en medio de la crisis al saber que Dios nos ha dado la garantía de sus promesas. Dios mismo se entrega a nosotros, viene a ser morada con nosotros para que algún día nosotros estemos juntamente con el Señor por toda una eternidad, ¿verdad? Amén. Aquí también vamos a escudriñar un poquito el versículo 6. Dice, así que en todo momento estamos llenos de confianza, sabiendo que mientras el cuerpo sea nuestra morada, nos hallamos lejos del Señor y caminamos guiados por la fe y no por lo que vemos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que mientras nosotros estamos en este cuerpo, pues nos falta todavía para estar en la presencia del Señor, ¿verdad? Aunque por sus promesas y por su palabra, su espíritu, ya está con nosotros. No lo vemos, pero lo podemos sentir en nuestras vidas. Él se manifiesta a veces cuando nosotros le pedimos trabajo, le pedimos salud, le pedimos algo, y por la fe, Señor, yo soy tu hijo, ayúdame, bendíceme. Y lo vemos, a veces a diario, vemos su gracia, su misericordia, y vemos cómo Él nos saca de muchas situaciones difíciles, ¿verdad? Podemos tener muchos testimonios, pero ciertamente mientras estemos en esta morada terrestre, todavía estamos lejos del Señor, ¿sí? Algún día estaremos cara a cara con Él. Algún día estaremos con Él. Él nos ha encargado, como líderes, estar al frente de un grupo familiar. Como líderes, estar, ¿qué les puedo decir? Cualquier ministerio que Dios nos ha ocupado, que Dios nos ha dado un don de servirle. Él es el que nos ha puesto en ese lugar, y vamos a ver cómo, para terminar, es de una gran bendición. Muchas veces decimos, ¡ay! A ver, Señor, tú me permitiste ser mentor de fulano de tal o fulana de tal, pero a ver, yo le entrego mi tiempo, le digo que a tal hora la veo o lo veo y no llega. No, yo ya no tengo tiempo, ni para qué esperarlo. A ver, Señor, es que tú me llamas a algo que pues no tengo el tiempo. ¿No? Mi trabajo, entiéndeme, mis cosas que estoy pasando, padeciendo. Pero ciertamente es una bendición lo que el Señor nos ha puesto en nuestras manos. El servicio que nosotros le ofrecemos al Señor es una bendición, y lo vamos a ver. Dice versículo 8, rebosamos confianza a pesar de todo y preferiríamos abandonar el cuerpo para ir a vivir junto al Señor. Muchos de aquí, ¿cuántos de nosotros preferiríamos ya morirnos? Decir, Señor, ya, mejor ya me voy a morir, ya quiero morirme, mejor ya estar contigo, ¿verdad? Pues, ¿qué creen? Que hay que ser valientes y hay que esforzarnos. ¿Por qué? Porque yo deseo que Dios me dé vida y que me prolongue mi tiempo. ¿Para qué? Para ser útil al Señor, para compartir su palabra, para que la gente que está viviendo al lado de nosotros, vecinos que están con alcoholismo, vecinos que están con drogas, vecinos que los ves y luego tomando a veces hasta la esposa, el esposo, jóvenes tirados al vicio. El mundo está feo. Eso que nos duela y eso que nos llame a poder predicar la palabra del Señor, ocúpale media hora. Dios nos ha permitido saber que tenemos que saber ser buenos administradores de nuestro tiempo. Y Dios nos dice, ten un discípulo, sé mentor de un discípulo. Allí es donde el Señor llama. Y nosotros, ¿qué? Agradecidos, Señor, gracias por darme ese privilegio de poder enseñarle, de poder mostrarle el camino a esta persona, ¿verdad? Alguien lo hizo conmigo y es obra del Señor. Lo que de gracia nos da el Señor, recibimos, de gracia lo tenemos que dar, ¿verdad? Como buenos hijos de Dios. Dice el versículo 10, y con esto nos vamos al punto número 3. Dice, ánimo en medio de la crisis al saber que nos espera un galardón dado por Cristo Jesús. Un galardón. Dice versículo 10,
porque todos nosotros tenemos que presentarnos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba el premio o el castigo que le corresponda por lo que hizo durante su vida. Este tribunal de Cristo está hablando de que Jesucristo va a ser el juez, pero este tribunal no es para que llame Cristo y te diga, a ver, vas a ser tú salvo, tú sí, tú no. No, este tribunal de Cristo va a ser para otorgar recompensa, ¿sí? Por eso les digo que es una gran bendición. Si tú tienes un discípulo, si tú estás al frente de un grupo familiar, si tú estás compartiendo la palabra, Dios, Cristo mismo, nos va a dar un premio, por decir así, decirlo, ¿sí? Rápidamente vamos a ver el significado de premio, ¿sí? Dice, de castigo primero, ¿qué les parece? Castigo, fíjense, dice, pena que se impone a la persona que ha cometido un delito o una falta o ha tenido un mal comportamiento, ¿sí? Dice una falta o un mal comportamiento. Y premio significa reconocimiento público que obtiene una persona por la excelencia de una obra, una actividad o una cualidad suya, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que el Señor nos ha dado dones espirituales. Algunos somos maestros, algunos, pues, gracias, gloria a Dios, ¿no? Dios me puso aquí a predicar su palabra. Pero lo importante es dar el paso y Dios hace la obra. Pero muchos de nosotros, Dios nos ha derramado dones. Pónganse a pensar qué don les ha dado Dios, ¿verdad? ¿Qué fruto? ¿Cuál es ese fruto? Y Señor, yo quiero servirte, aquí estoy. Dime qué hago, cómo le hago. ¿Sí? Dice reconocimiento público que obtiene una persona por la excelencia de una obra. No somos salvos por obras, ¿verdad? Somos salvados por gracia, pero somos hechos en Cristo Jesús para buenas obras, ¿verdad? Cuando viene Jesucristo, Dios mismo a nuestra vida, a nuestro corazón, no sé si les pasa a ustedes, pero de aquí sale el deseo de hacer lo bueno. De nosotros no, de nosotros no. Nosotros, antes de conocer a Jesucristo, olvídense, ¿no? Pero cuando Cristo viene a nuestra vida, es diferente. Nuestro comportamiento cambia, nuestra manera de hablar cambia, nuestra manera de pensar, de hablar, de ser, cambia totalmente. Y así es como el Señor quiere que nosotros lo hagamos, ¿verdad? Y el servicio no nada más se ve en la iglesia, también se ve en casa, ¿sí? ¿Cómo servimos? Yo como esposo, ¿cómo le sirvo a mi esposa? Y la esposa, ¿cómo le sirve al esposo? Y los hijos, ¿cómo sirven a los padres? Porque ciertamente Dios nos ha permitido saber, comprender que Jesucristo vino a servir, ¿verdad? No a que le sirvieran. Y nosotros somos discípulos de Cristo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Servir. Ser servidores. No nada más en la iglesia, donde sea. Y ahí está la bendición. Cuando eso más adelante, algún día, si Dios me lo permite, platicar. Cuando yo tenía problemas con mi esposa, rápidamente me estaba yo divorciando de ella, nos compartieron, empezamos a trabajar y ahí me di cuenta que yo tenía que servirle a mi esposa. Muchas veces no queremos porque hay algo aquí en mi corazón que no me lo permite. Si eso pasa, pues perdonemos. El Señor dice perdona. Eso es lo primero que tenemos que hacer, limpiar nuestro corazón. Yo, Señor, no puedo, pero tú sí. Ayúdame a perdonar, ayúdame a ver lo bueno de mi esposo, mi esposa, y ayúdame a caminar como tú quieres, porque ciertamente eso es lo que quiere Dios, que caminemos por fe, no por vista. Vemos nuestros problemas, no vamos a hacer nada, pero por fe, si vemos lo que Cristo, lo que Dios tiene para nosotros, lo que Dios ya apartó, lo que tiene preparado para nosotros, ¿qué creen? Que eso nos va a animar. Diario es ponernos en manos del Señor y decirle, Señor, muéstrame de qué manera tengo que caminar hoy, de qué manera tengo que tomar mis decisiones. Y aquí está, el Señor da recompensa, ¿verdad? Así que
no es tanto como un castigo, sino simplemente si haces lo que el Señor te dice, en el llamado que Él te está haciendo y con los dones que Él te está dando, va a decir, buen siervo y fiel, aquí está tu corona, ¿verdad? 5 tipos de coronas, más después a lo mejor también lo podemos ver, es muy bonito, esos 5 tipos de coronas. Pero el Señor no se le escapa nada, el Señor nos anima y el Señor quiere que nosotros sigamos confiando en Él, caminando de una manera verdadera como hijos suyos, como cristianos. Y si estamos débiles, ¿a dónde tenemos que acudir? A la palabra de Dios, ¿sí? Y en la palabra de Dios dice, congrégate. En la palabra de Dios dice que tenemos que estar recibiendo palabra de Dios. ¿Para qué? Para seguir fuertes y poder caminar. Y como dice el apóstol Pablo, terminar mi carrera, la carrera de la fe, porque los tiempos son malos, ¿no? Por ahí también la palabra lo dice, muchos apostatarán, muchos se irán, muchos dirán, ¿para qué voy a la iglesia? Si mira, mi situación sigue igual, mis problemas no cambian, sigo peleado con mis hijos, sigo peleado con mi esposa, ¿cómo? ¿No? Pero esa es la fe. Dios quiere que nosotros caminemos por fe y que hagamos lo que Él nos pida, porque ciertamente Él no se equivoca. Él sabe muy bien, tiene bendición, tiene mandamientos para nosotros, nos los deja ver y también nos deja ver que cuidemos con temblor y con ese miedo, ¿verdad? Nuestra salvación, ¿verdad? Por eso es importante, hermanos. Y pues yo quiero terminar ya este mensaje haciendo un llamado, ¿sí? Primera de Corintios 15:58 dice, por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano, ¿sí? El Señor tiene algo muy hermoso para todos nosotros, nada más cuestión de que lo creamos y que lo tengamos bien aquí en nuestro corazón, de veras lo atesoremos y caminemos con esa fe firmes, siempre creyendo en el Señor, ¿verdad? Y pasen el mensaje, algunos de nuestros hermanos andan desanimados, algunos, y ustedes los conocen. Una llamadita, hermano, ¿qué crees? El Señor quiere que estés aquí, ¿vale? No es por otra cosa.